Buenos días, mi grupo está conformado por Johnny Martínez, Edimar Calderón y mi persona escalona Tatiana, y el día de hoy hablaremos sobre la medición de presión. Pero antes de hablar sobre sus definiciones, le daremos una pequeña introducción que abarque cuál es la definición de la medición de presión, cuáles son sus tipos y su clasificación. Comenzamos diciendo que la medición de presión es el proceso de cuantificar la fuerza ejercida por un fluido y por una unidad de superficie, definiéndose físicamente como la relación entre una fuerza aplicada y el área sobre la cual se distribuye. Esta variable es fundamental ya que se clasifica según su referencia. ¿En qué? En absoluta, que sería el vacío perfecto, la manométrica, que es la presión atmosférica, y la diferencial, que es entre dos puntos, ¿verdad? Los principales tipos de instrumentos incluyen los manómetros mecánicos, los electrónicos y de columnas líquidas. Cada variante permite adaptarse a diferentes rangos, su precisión y condiciones de aquel proceso industrial. En este caso, yo seré la encargada de explicarles la definición y las unidades de las medidas de presión. Como sabemos, la presión es la fuerza que se aplica perpendicularmente sobre una superficie, dividida por el área de esa superficie. Su unidad en el sistema internacional es el pascal. Otras unidades comunes incluyen la atmósfera, el bar, el milímetro de mercurio o la libra por pulgadas cuadradas. La presión se define matemáticamente como la fuerza, como se ve ahí, que está aplicada perpendicularmente a un área, ¿verdad? Entonces decimos que en la fórmula aparece que es P, que es la presión, es igual a fuerza dividido por área. Esas unidades, a continuación se explicarán las unidades de presión. El pascal, que su sigla es PA, es la unidad de presión del sistema internacional, como dije anteriormente, y se define como un newton por metro cuadrado. Se utiliza de forma casi exclusiva en el ámbito científico y técnico. El bar es una unidad comúnmente utilizada, especialmente en la predicción meteorológica en ingeniería. Un bar equivale a 100.000 pascales, es decir, 100 kilopascal. La atmósfera, ¿verdad? Se define como la presión atmosférica estándar al nivel del mar, que equivale a ¿cuánto era? 101.325 pascales. Y el milímetro de mercurio se utiliza en mediciones de vacío, al igual que el milibar. Se da por libras por pulgadas cuadradas, ¿verdad? Esta unidad es muy utilizada en el sistema imperial, especialmente en la industria automotriz, para la presión de los neumáticos y en diversas aplicaciones industriales. Esto significa que a mayor fuerza aplicada sobre la misma área, mayor es la presión. De igual manera, para la misma fuerza. Si el área es menor, la presión aumenta. La presión, como sabemos, es una magnitud escalar, no tiene dirección, es decir, actúa en todas las direcciones dentro de un sistema cerrado. Bueno, seguidamente yo le vengo a hablar sobre los tipos de medición de presión. En los tipos de medición de presión tenemos la presión absoluta, que es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento, más la presión atmosférica que sufre todos los cuerpos en el planeta están sometidos a la presión atmosférica. Como número 2 tenemos la presión atmosférica, que es la presión que ejerce el conjunto de la masa de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que repose sobre ella. A medida que uno siente con respecto al nivel del mar, la presión atmosférica disminuye ya que hay menos masa de aire sobre nosotros. Como tercera tenemos la presión manométrica, que es la presión que existe sobre el valor de presión atmosférica, también llamada como presión relativa, donde su valor corresponde a la diferencia entre la presión absoluta
y el de la presión atmosférica. La presión relativa se mide utilizando un manómetro y es la que más se utiliza en la vida cotidiana. También tenemos la hidrostática o hidrodinámica, que es la presión que experimenta por fluidos, tanto debido al peso del propio fluido en reposo como la hidrostática o en constante movimiento como la hidrodinámica. Bueno, por otra parte, yo les hablaré un poco acerca de la clasificación de los instrumentos. Entre la clasificación de los instrumentos tenemos instrumentos mecánicos que se basan en la deformación de elementos elásticos. También tenemos el manómetro del tubo de Bordón, que es un tubo curvo que se deforma al variar la presión interna moviendo un puntero. También tenemos el manómetro de diafragma, que es una membrana flexible que se deforma por la presión y su movimiento se traduce en una medida. También tenemos el manómetro de fuelle, que es un cilindro con pliegue que se expande o se contrae por la presión. También tenemos el barómetro de cubeta, que mide la presión atmosférica comparándola con el nivel de un líquido. También tenemos en este caso el manómetro en forma de U, que son dos tubos que forman una U o tienen forma de U para medir presiones y diferenciar, o sea, medir estas diferencias en presiones mediante la altura de un líquido. Clasificación de los instrumentos eléctricos utilizados para medir presión. Estos tienen en común el principio de convertir una fuerza o presión física aplicada en una señal eléctrica proporcional que puede ser medida, interpretada y registrada por otros dispositivos. Esta conversión se realiza a través de distintos principios físicos, dando lugar a 4 categorías principales de transductores. En primer lugar se encuentran los transductores de presión resistivos, comúnmente conocidos como cargas extensométricas. Su funcionamiento se basa en el efecto que tiene la deformación mecánica sobre la resistencia eléctrica de un material. Cuando el elemento elástico al que está adherida la carga se deforma debido a la presión aplicada, la longitud y la sección transversal del fino hilo o lámina conductora de la carga cambian. Esta alteración física provoca una variación precisa de su resistencia eléctrica, lo cual puede ser medida mediante un circuito eléctrico, típicamente un puente de Wheatstone, traduciendo así la deformación y por ende la presión. Una señal eléctrica utilizable. Son ampliamente valorados por su precisión y versatilidad. La segunda categoría la conforman los transductores capacitivos. Estos dispositivos aprovechan la relación entre la presión y la capacitancia eléctrica. Un capacitor típico de este tipo de transductor está formado por una membrana flexible que actúa como una placa móvil y otra placa fija. Cuando la presión aplicada flexiona la membrana, la distancia entre estas dos placas conductoras cambia, lo que a su vez altera la capacitancia del sistema. La tercera clase son los transductores magnéticos. Estos transductores operan basándose en principios del magnetismo. La presión aplicada causa la deformación de un elemento mecánico que a su vez provoca un cambio en un campo magnético. Este cambio puede manifestarse de varias maneras, como por ejemplo el movimiento de un núcleo magnético dentro de una bobina, lo que varía la inductancia o la alteración de la reluctancia de un circuito magnético. La variación resultante en el campo magnético es entonces convertida en una señal eléctrica proporcional a la presión. Finalmente, esta diapositiva describe los transductores piezoeléctricos, que estos se distinguen por ser dispositivos generadores de señal, lo que significa que no requieren una fuente de alimentación externa para producir una salida eléctrica. Están construidos con ciertos materiales cristalinos o cerámicos especiales que poseen la propiedad piezoeléctrica cuando se les aplica una presión mecánica. Se genera una carga eléctrica en su superficie. Esta carga, que es directamente proporcional a la fuerza aplicada, puede ser medida como un voltaje. Son particularmente útiles para medir presiones dinámicas y rápidamente cambiantes,
como vibraciones o impactos, aunque no son ideales para medir presión estática debido a que la carga generada puede disiparse con el tiempo. Para concluir, la medición de presión, entendida de manera fundamental como la fuerza ejercida por un fluido sobre una superficie por unidad de área, constituye una variable física de crítica importancia en una inmersa diversidad de campos industriales y científicos. Su correcta determinación es indispensable para garantizar la eficiencia, el control y la seguridad y la viabilidad de innumerables procesos. Para abordar esta necesidad, el panorama de la instrumentación ofrece una variedad de metodologías y tecnologías. La presión se clasifica principalmente en tres categorías clave: la presión absoluta, que se mide con referencia al vacío perfecto; la presión manométrica, que se determina en relación con la presión atmosférica ambiental; y la presión diferencial, que cuantifica la diferencia existente entre dos puntos de medición distintos. Cada una de estas clasificaciones encuentra su instrumento idóneo para una medición precisa. Por un lado, existen los instrumentos mecánicos tradicionales, como el manómetro de tubo de Bourdon, cuyo funcionamiento se basa en la deformación elástica de un tubo que se endasa bajo el efecto de la presión interna. Por otro lado, se utilizan dispositivos basados en principios hidrostáticos, como el manómetro de columna líquida o tubo en U, que equilibra la presión aplicada con una columna de fluido de densidad conocida, permitiendo una medición directa y muy precisa, especialmente en rangos bajos de presión. Muchas gracias, espero que les haya gustado, y a continuación los dejo con las referencias bibliográficas.